¿Qué clase de libro es Números? Si Levítico presenta el criterio de la vida para el pueblo santo, Números puede considerarse como los casos de desobediencia basados en este criterio del Levítico. Números trata sobre cómo vivir las cinco santidades. Sin embargo, al no poder vivir las cinco santidades del Levítico, estas se convirtieron en cinco advertencias. La historia de la desobediencia de la iglesia en el desierto, que aparece en 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 a 13, es precisamente la historia de Números. Número fue escrito como ejemplo para mostrar que no se debe vivir de esa manera. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia en la vida del desierto que muestra libro Números? El resultado de la desobediencia fue que la primera generación del Éxodo no pudo entrar en Canaán y murió, aunque en Levítico se enfatizó la vida santa. El pueblo que desobedeció en número finalmente no pudo entrar en Canaán. La primera generación, como figura del viejo hombre, murió y la segunda generación, como figura del nuevo hombre, se preparó para entrar en Canaán. ¿Cuál es la identidad del pueblo en el desierto? Dios llamó al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Después de salir de Egipto, se hizo un censo de los hombres de 20 años en adelante que estaban aptos para salir a la guerra. Y el número fue de aproximadamente 600,000. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es llamado soldado de ejército de Dios. ¿Cuál es el significado de la vida en el desierto? La vida en el desierto era, en realidad, la iglesia en el desierto era una vida centrada en el tabernáculo y el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Por eso, el pueblo del desierto debía vivir en santidad. Y esa iglesia en el desierto llegó a ser modelo para la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento se convierte en el modelo para la iglesia de nuestros días. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para prepararse para la vida en el desierto? La clave más importante para la vida en el desierto es la santidad. Dios exige santidad porque somos su pueblo. Al consagrar santamente el tabernáculo que representa la presencia de Dios, presenta ofrenda y celebrar la Pascua de manera santa. El pueblo examinaba y renovaba su propia santidad. ¿Cómo llama Dios al pueblo que ha sido salvo? Los llama el ejército de Dios. Por eso, cuenta a los soldados que pueden combatir. Estos soldados viven centrado en el tabernáculo. En número, el pueblo de Israel es desierto como una organización militar, porque para la criatura delante del Creador, la obediencia es el único camino de vida. Nosotros también somos buenos soldados de Cristo Jesús. Actualmente estamos en el medio de una guerra espiritual. Por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6
versículo 11. ¿Cómo recibió la tribu de Leví la bendición de servir en el tabernáculo? Leví recibió la maldición de Jacob por haber matado cruelmente a los hombres de Siquem a causa del instante de su hermana Dina. Sin embargo, que la tribu de Leví y llegara a ser servir como servidores de tabernáculo fue una elección conforme a la absoluta voluntad de Dios. La salvación también es enteramente, la salvación también es enteramente elección de Dios, pero de nuestra parte la vida apartada sigue siendo también un asunto de decisión. Eso es el nazareo, nazareato, nazareato. Dios es quien estableció a los sacerdotes y a los levitas, pero vivir como nazareos al final es responsabilidad personal de cada uno. ¿Cuál es el tema principal de número? Si dividimos el libro de número en tres partes, los capítulos 11 al 20 corresponden exactamente a Levítico capítulo 11 al 25. Números muestras casos prácticos de cómo debía vivirse conforme a los principios establecidos en Levítico. Sin embargo, estos son ejemplos de fracasos. En última instancia, número presenta el retrato de viejo hombre. ¿Cuál fue la primera prueba en el desierto? Fue el problema de la comida y la enfermedad. En primer lugar, Levítico capítulo 11 habla de la santidad en relación con los alimentos y de manera similar. Número capítulo 11 relata cómo el pueblo cayó en la codicia por causa de la comida, por causa de la comida. Curiosamente, ambos capítulos 11 tratan el tema de los alimentos. De esta manera, Números amplía el significado de la santidad en cuanto a la comida. También hoy podemos encontrar en nosotros mismos una falta de santidad en esta área. Además, ellos tampoco fueron santos en relación con la enfermedad. ¿Por qué razón enfermaron? María habló contra Moisés y fue castigada con lepra. Como consecuencia de la codicia y la murmuración, fueron afectados por la enfermedad. ¿Cuál fue la segunda prueba en el desierto? La segunda prueba tuvo que ver con la cultura. Al considerar los límites de la santidad en el ámbito cultural, vemos que la cultura posee una dimensión y vertical y otra horizontal. Cuando se habla de la impiedad y la injusticia, de la corrupción en lo religioso, en lo moral, se utiliza la cultura de la tierra para explicar la cultura del cielo. Y la única manera de atravesar la cultura de este mundo y llegar a la cultura celestial es mediante la confesión de fe. La cultura del cielo consiste en vivir amándose mutuamente y bendeciéndose unos a otros. ¿Cuál fue la tercera prueba en el desierto? Fue acerca del cargo y ministerio. Al observar los límites de la santidad en el cargo, podemos verlo en la rebelión del grupo de Coré, que consideró el cargo como una posición de poder, y en el incidente de las aguas de Meriba. Cuando Moisés golpeó la roca de dos veces y mostró la ira de un líder, cuando quienes tienen un cargo lo usan mal,
se manifiesta de dos maneras. Primero, como ambición de poder y segundo, como ira carnal. Y solo yo quisiera contarles unos puntos importantes y yo no quiero explicar muy en detalle. Hermanos, usted podrá estudiar, entender a través de esta presentación y unos puntos muy detallados, pero que son muy importantes. Muchas gracias.